Lo primero que quiero decir es el origen de mi conocimiento de Carlitos, porque cuando con mi familia nos mudamos al centro, fui a parar a una parroquia en la cual estaba también Carlitos. Pero yo terminaba del bachillerato, tenía 18 años, y él 12. Supongo que con la aceptación de la familia, él iba allá. Ellos vivían en Buenos Aires, en la calle Guise, y los encuentros eran en la parroquia del Santísimo Sacramento. Esta parroquia está detrás del edificio Carnac. Él era aspirante de secretario, que yo soy delegado. Pero esto fue en el año 40, a partir del 42. No duró mucho porque yo en el año 46 entré al seminario. Dado el régimen severo disciplinar del seminario, ya nos encontramos más. Terminé el estudio de sacerdocio en el año 53 y luego pasé a parroquia, y otra parroquia. Y Carlitos, para esa época, decidió entrar al seminario. Se habrá ordenado, sospecho, 8 años después, o 7, o sea, en el 61. Demos cuenta que estamos en la época del Concilio Vaticano II, anunciado por el Papa Gordito. Eso creó en Buenos Aires, y en todo el país y en todo el mundo, un clima de expectativa. Recuerdo que nos juntábamos en una parroquia, creo que se llamaba Santa Elisa, unos 20, 25 sacerdotes, para hablar sobre la reforma en la iglesia. Por esa época también estaba fuerte en Buenos Aires la presencia de movimientos socialistas, gente que hablaba mucho del pobre. Claro, lo que lo hacía eran gente que hablaba desde arriba. Pero esto despertó un gusto entre los sacerdotes jóvenes, y entre tanto también de Carlitos Mujica. Ahí se empezó a aplicar lo que podríamos llamar la teología de las realidades terrenas, que es un pensamiento europeo. Este pensamiento movió a los sacerdotes y muchos, no tantos, fueron a las villas que comenzaban a existir. Carlitos también fue a una villa, la de Retiro. Pero es interesante ver el proceso, un proceso que digamos era desde censo. Empezó como sacerdote siendo algo así como secretario del cardenal Cayano. Logró despegarse y fue a acompañarlo al Monseñor Iriarte, a Reconquista, y luego estuvo con el Goya. Luego aparece fuertemente en la villa. Para ese entonces yo ya era víctima, digamos así, del famoso proceso del general Aramburu. Bueno, el hecho es que como consecuencia de eso yo pasé a ser una especie de excluido, o sea, cura vago. Tuve la fortuna de estar en el grupo de sacerdotes que nos encontrábamos hablando del Concilio Vaticano II. Estamos en el año 71, 70. Yo había salido de la cárcel y bueno, me enganché con los curitas de las villas, entre los cuales estaba Carlitos.
El proceso de los curistas de la villa es muy interesante. Desde una visión europea de la teología y de la iglesia, se pasa a una visión latinoamericana de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que de los libros se pasa a las personas y los hechos. ¿Cómo es eso? Al hacerse sacerdotes de las villas, entran en contacto con algo que podríamos decir que es nuevo en la vida de muchísimos de los sacerdotes de villa. Donde, fijémonos, se pasa a una postura distinta, a aprender, a escuchar. Los padrecitos fueron a su villa y disimularon la existencia del sacerdocio en ellos. Nadie sabía que eran sacerdotes, pero sí finalmente fueron apareciendo gentes que los veían en la capilla y se dieron cuenta que eran sacerdotes. Entraron en una relación. Esa relación fue aleccionadora, porque se empezó a conocer el sentir popular. Ese sentir popular, en muchísimos casos, en la mayoría, era peronista. Entonces, entró en el conocimiento de los padrecitos una profundización de la Biblia y al mismo tiempo una profundización de la realidad nacional. Fue así entonces que comenzaron a vivir lo que se llamaría el sentir popular. Quiero hacer notar el título que les podría dar a esa situación de descenso. Y me apoyo en algún texto como es, por ejemplo, de la epístola a los Filipenses, en el capítulo 2, donde se habla del sentir de Jesús. Dice Pablo, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. ¿Y cuáles son los sentimientos de Cristo Jesús? Dios lo describe Pablo así, es Dios. Y sin dejar de ser Dios, se hace hombre. Y hay un gran misterio que se nos revelará cuando vuelva Jesús. Mientras no sabemos explicar nada, pero sí reconocerlo. Ese descenso hace que Jesús se mezcle y sea uno de nosotros, los seres humanos, y en especial de la gente necesitada, carenciada o con debilidades humanas, de enfermedad, o sea, aquellas que necesitan auxilio. Ese sentir de Cristo Jesús se comunica a los sacerdotes. Yo quiero hacer notar de que en el caso de Carlitos, cosa que Carlitos muchísimas veces me había hecho notar en las conversaciones que teníamos en particular, por las dificultades que se creaban por su postura evidente, ¿qué resultaba? Que él se afirmaba en el sacerdocio y su frase siempre fue clara: yo soy sacerdote y quiero ser sacerdote. Eso lo movió a profundizar su realidad en las villas. Y el conocimiento de los pobres hace que él se transforme en un referente interesante del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, cuyo objetivo central es ser sacerdotes de los pobres de los pueblos y de los pueblos pobres. Por eso muchas veces lo llamaban a Carlitos. Nos hicimos medio famosos y pensamos, en reuniones muy importantes que tuvimos, cuál debería ser nuestra postura. Y llegamos a la conclusión de que conducción política no. Esto es importante, ¿por qué? Porque en un momento determinado supimos que Perón tenía intención de agregar a su gabinete a algunos de nosotros. Le mandamos una carta a Perón en la cual indicábamos nuestro deseo era estar con los pobres, con el sentir y vivir su experiencia religiosa política, la de ellos, como individuos y como mundo pobre que tiene que crecer y pasar a lo que posteriormente el Papa
Francisco denominó fraternidad y dignidad. Esto, sin embargo, nos hace famosos. Y cuando Perón vino, nos ofreció un cargo, pero se discutió, se habló, dijo no. Como máximo, Carlitos tomó la postura de asesor en el Ministerio de Bienestar Social. Pero ahí estaba López Rega y no podían coincidir. Así que presentó su renuncia. Nos enteramos de la presencia de amenazas, cosas que se cumplió, porque alguien del ministerio fue el que mató a Carlitos Mujica. El hecho es que nosotros seguimos siendo, con Carlitos al frente, gente que manifestaba el Evangelio en esa gran realidad que es Dios, defensor de los oprimidos. Este pensamiento es un pensamiento guía muy importante para la vivencia de Carlitos y por supuesto que era de los padrecitos del tercer mundo. Aparece muchas veces y es un tema central. Este tema marca nuestra postura. Y lo bueno es que Carlitos era muy rápido en el pensamiento. Por eso era muchas veces llamado como referente en las audiciones de televisión, por ejemplo. Y de allí que era para nosotros alguien que se daba a conocer y nos conocían a nosotros. Pero creo que es importante ese hecho, la referencia. Veamos algo más. Al estar en contacto con los padrecitos de las villas, entré en algo que ellos ya tenían como propio, el ambiente del mundo trabajador, del mundo pobre, del mundo peronista. Eso es muy importante porque Carlitos deja, a través de ese descenso que estuve describiendo, deja su clase y pasa a ser parte del mundo, manifiesta parte del mundo pobre. Hubo muchos de su grupo social que lo acusaban de abandonar a los suyos. Lo que pasa es que Carlitos no abandonaba a los suyos. Tenía amigos en distintos niveles y esa era una gran disposición de él de apertura. Nadie quedaba fuera, sino todo el mundo era llamado por el Evangelio de Jesús. ¿A qué? A participar de aquello que nosotros conocimos con el trabajo y que está definido en la Biblia muchas veces. Es decir, ¿para qué nos ha creado Dios? Nos ha creado para hacer que fuéramos finalmente partícipes de la divinidad de Dios, de sus obras, de su nombre, de su doctrina y del amor mutuo. Esto del amor mutuo es una cosa muy importante. Así como se da en la Trinidad, así se da en los hombres. Carlitos se dejaba llevar por esto, que aparece el Evangelio de San Juan. El mandamiento de Jesús. ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cuál es el gesto de amor de Jesús? La misericordia. ¿Qué es misericordia? Donación, cercanía y compasión, pero fuertemente donación. Carlitos llegó a donar su propia vida, tal como lo hizo Jesús. Muchas gracias.